La educación se encuentra en un constante proceso de transformación. Es indiscutible pensar en esa educación de años atrás en donde el docente era simplemente ese elemento poseedor del conocimiento que lo repartía y lo ingería en sus estudiantes. Si pensamos en la educación actual, ese elemento se transforma. El docente ya no es el poseedor del conocimiento, sino que es un elemento que construye precisamente este en compañía o en conjunto de sus estudiantes. Es por eso que la educación va a construirnos en la forma en cómo pensamos y actuamos, en quiénes somos y en quiénes seremos en un mañana. Por eso mismo, esa transformación va a llevarnos a entender que la educación en sí misma es un acto de rebeldía, es un acto de revolución. Es indiscutible analizar y pensar que desde el momento mismo en que se colonizó esta tierra, también se colonizó el saber. Un saber que está destinado básicamente a marginar el otro. Esa marginalidad que excluyó los conocimientos otros de los pueblos y que estableció precisamente una forma distinta de ver y de entender el mundo. Y es que la educación se encuentra en constante disputa por establecer qué conocimientos son válidos y qué conocimientos no. Si pensamos en los conocimientos de aquellos que fueron marginados, que fueron rechazados y que fueron sometidos a un proceso de conocimiento colonizador, pues podríamos establecer que existe otro tipo de conocimiento. El dilema es establecer cuál es válido y cuál no. Pero no se trata de eso. La educación en realidad se trata de establecer un diálogo constante, un diálogo entre los conocimientos y poder construirse desde uno y desde el otro para no caer en el error de eliminar a uno o eliminar al otro. La educación debe ser mancomunada en el sentido de que una conocimientos y en el sentido de que una perspectivas, que una cosmovisiones y que una los sujetos en una construcción junta frente al proceso educador. En ese orden de ideas, tomaremos la educación popular como un referente no solo teórico, sino también metodológico en la emancipación de saberes, y es que vamos a construir una propuesta didáctica encaminada a la construcción cartográfica. Para eso, asumiremos que la comunidad tiene un problema de identidad frente a su proceso de reconocimiento. Y para ello, nos vamos al municipio de Rivera, en el departamento del Huila, donde encontramos el resguardo indígena Paniquita. Este resguardo se encuentra en la finca Villanora, en la vereda del Dinde. Son personas trabajadoras y su formación política y social está basada en el cabildo. Su líder, quien asume el rol de gobernador, es elegido de entre sus propios miembros y se encarga de guiar y representar a la comunidad. Ahora bien, a pesar de vivir en una zona rural, la comunidad paniquita cuenta con servicios de acueducto, energía eléctrica y alcantarillado. Su trabajo se centra en la ganadería y la pesca, pero algo que realmente los hace destacar es su amor y compromiso por la naturaleza. Protegen su entorno y cuidan de todas las especies que los rodean. La propuesta didáctica está dirigida para jóvenes y adultos de la comunidad. Esta propuesta tiene como objetivo que la comunidad indígena se fortalezca y reconozca desde los mapas sus cosmovisiones y sus saberes ancestrales, promoviendo su interés y su participación desde ellos, y así defendiendo y gestionando su espacio vital en su reconocimiento como territorio indígena. Esta propuesta didáctica tiene tres momentos esenciales que se repartirán en un transcurso de 2 horas. El primer momento es el sentir, es vivir la comunidad. Para ello caminaremos durante la comunidad, durante los momentos y lugares especiales de cada uno de los integrantes, finalizando con una ronda de intervenciones en las que los participantes de dicha comunidad, tanto jóvenes como adultos, expresarán qué lugar es importante para ellos y por qué, construyendo así una forma de conocimiento. Después de esto, comenzaremos con un análisis de los mapas. ¿Qué son los mapas? ¿Para qué sirven los mapas? ¿Y qué aportan los mapas frente al proceso de la comunidad?
Finalizando esto, se les entregará un pliego en el que a partir del croquis ellos construirán el mapa como ellos lo sienten, como ellos lo ven, como ellos viven el mapa en el territorio, para que ese mapa que ellos están identificando se apropie de sus saberes y sus narrativas y que se construya una forma de conocimiento distinta. El segundo momento es un proceso de análisis y de reflexión. Se titula El ojo de nuestros ancestros. En este momento realizará una tertulia dialógica, un círculo de la palabra, en donde las personas mayores del grupo de la comunidad, las personas con más conocimientos, saberes y narrativas, van a expresar ellos cómo consideran que inicia el lugar, cuál es el territorio que ellos consideran importantes, por qué es importante, qué hay en el territorio, cuál es el origen, cuáles son esas historias vivenciales que los marcan y que los construyen y cómo comienza el proceso a consolidarse en el territorio. El tercer y último momento es pasar de la reflexión a la acción. En este último momento se les entregará nuevamente un pliego de papel en el que los participantes de dicha propuesta didáctica construirán un mapa que les permita identificar lo que ellos reconocen en su territorio, animándolos a incluir elementos gráficos, elementos visuales, elementos que construyen y que caracterizan el territorio desde sus narrativas y saberes y desde sus visiones particulares. Este ejercicio tiene como fin caracterizar y analizar el primer mapa que se construyó y este último, para lograr así identificar cuál es realmente el territorio que se habita, cuál es realmente el territorio narrado, cómo se construye un mapa no desde la occidentalidad, sino precisamente desde lo que tiene que ver con sus saberes y narrativas particulares y sus cosmovisiones que los marcan como comunidad indígena. Ahora bien, finalizando la propuesta didáctica, es importante detallar que durante todo este proceso hubo una característica de observación, de construcción y precisamente con ello vamos a llegar a un ejercicio de reflexión, en donde los participantes se caracterizarán y darán sus opiniones frente al ejercicio que se llevan, cómo se ve el mapa, cuál es la diferencia entre un mapa occidental y un mapa construido desde ellos mismos y cuáles son las particularidades que se emergen. Para finalizar este video, creo que es importante analizar las cuestiones y las metodologías que nos brinda la educación popular y establecer unos elementos que fueron importantes y que se buscaron comprender y llevar a cabo en la propuesta didáctica que se desarrolló. El primero es la construcción desde las raíces de la comunidad indígena, pensar en ellos, abarcar las propuestas de ellos y no pensar de manera occidental o desde una colonialidad del saber. El segundo es ese diálogo de saberes, no omitir uno, ¿cierto? Y tratar de eliminarlo, sino más bien lograr complementar. Esta propuesta didáctica buscaba también fortalecer esos conocimientos y creo que es importante que estos procesos de educación popular se den a cabo en comunidades que permitan también defender su territorio, que permitan también entender sus narrativas, entender sus cosmovisiones y que nos hagan salir de la colonialidad del saber, ya que como lo decía Patricio Guerrero, establecer una forma distinta, una forma otra de conocimiento que nos permita también avanzar en una forma de comprender y de distinguir los procesos que se están desarrollando desde múltiples perspectivas en América Latina. Y como lo decía Nelson Mandela, pues la educación es ese elemento que nos va a permitir liberarnos, ese elemento que nos va a permitir emanciparnos, cayendo a lo que dice Paulo Freire. Gracias.